10 de la mañana con 10 minutos y nosotros continuamos en el primer café aquí en Cooperativa Red de los Lagos. Se los anunciaba, ya no estoy sola porque estoy acompañada junto a Víctor Toledo, presidente de la 10ª Sur del Colegio de Periodistas. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Catherine, buenos días. Muchas gracias por recibirnos en un día especial hoy día para la prensa. Estamos conmemorando el Día Nacional de la Prensa en honor a la primera edición de la Aurora de Chile, del padre del periodismo, Fray Camilo Enrique. Así que muchísimas gracias por el espacio y por recibirnos y por conversar unos minutos. No, gracias a ti, Víctor, porque hoy es un día importante. Muchas veces nosotros, en pleno siglo XXI, 2026, damos las cosas por sentadas, como si siempre hubiesen existido. Pero a veces es bueno hacer historia y recordar que la prensa no siempre fue como la conocemos hoy, que también uno hoy puede hablar de libertad de expresión, ¿cierto? Y de varias cosas que antes no se trataban de la misma forma. Entonces, en ese sentido, agradecerte que tú puedas venir a compartir con nosotros cómo se está trabajando, ¿cierto? ¿Qué se está haciendo en conmemoración de este Día Nacional de la Prensa? Y hacer un poquito de historia también, por supuesto. Claro, mira, como bien tú lo dices, hay estructuras que no siempre existieron. Los medios de comunicación formales como tal no siempre existieron. La primera escuela de periodismo data de 1906 apenas en Estados Unidos. Y pues, sin embargo, la comunicación social siempre ha existido. Desde la Grecia antigua, desde los tiempos de Sócrates, cuando se hacían estas alegorías en espacios públicos, la comunicación siempre ha sido parte de la construcción del tejido social. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el avanzar de la humanidad, de las sociedades, la prensa se va especializando y profesionalizando, ¿no? No olvidemos que la carrera de periodismo en nuestro país recién a fines de los 80 se constituye en una carrera de formación restrictivamente universitaria, pero ya desde mucho antes los medios de comunicación han formado parte también de la construcción social y democrática de nuestro país. De hecho, la Aurora de Chile fue un instrumento de difusión y de promoción de la independencia nacional. Entonces, siempre la prensa, los medios de comunicación han sido muy importantes para la construcción y la protección de la democracia. ¿Y por qué es tan importante este día entonces que nosotros estemos activos y estemos presentes? Porque a veces el rol de la prensa se puede poner un poco en riesgo con el surgimiento o la proliferación de otros medios de comunicación que son informales o de otras formas de comunicar que no siguen las pautas éticas y de construcción de contenido que sí tienen los medios de comunicación. Me refiero, por ejemplo, a perfiles de redes sociales, a estos ahora los llamados ejércitos de bots, claro, que permiten o que son utilizados para tergiversar la realidad, para, no sé, incidir en gobiernos, incluso en visiones religiosas del mundo. Entonces, es importante que nos demos los espacios para hablar de la prensa, del rol de la prensa y también para reconocer a la prensa. En ese sentido, Víctor, yo creo que las distintas generaciones nos vamos dando cuenta cómo ha ido cambiando la prensa, ¿cierto? En el discurso, también en cómo se va expresando, cómo hoy día nosotros tenemos distintos tipos de medios y que se abocan también a distintas materias, distintos pensamientos, líneas, etcétera. Pero efectivamente existe este brote desmedido ya de información por todos lados donde no siempre se trata de buena manera. Y en ese sentido, para quienes se forman para trabajar en prensa, para hacer una prensa seria, ¿cierto? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para regular? Bueno, ahí el desafío siempre va a estar en manos de los legisladores. Hay que recordar que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos constitucionales y además son derechos humanos. Entonces, las personas tienen derecho a expresarse, eso no se puede restringir, pero sí se debiese regular el que determinados contenidos debiesen estar respaldados por un ejercicio profesional detrás. Cuando nosotros hablamos de prensa, por ejemplo, la prensa y los medios de comunicación son mucho más que solo noticias. También son educación, también son entretención, pero cuando tomamos todo esto y hacemos un solo producto, una amalgama mal hecha, en donde a veces
la noticia termina siendo sensacionalista o una mera herramienta de captación de likes o seguidores, dejando de lado la responsabilidad informativa que tiene el profesional que genera esa información. Entonces estamos haciendo mala prensa. Y no hablo necesariamente de medios de comunicación formales, sino que medios de comunicación que hay acá en la región, que son, insisto, son perfiles de redes sociales, en donde las personas que están detrás de esa generación informativa no tienen la formación profesional que tenemos nosotros, que tienes tú, y que nos entrega herramientas certificadas para la construcción y generación de información. Entonces, creemos que en estos espacios, en estos días que son particulares, el Día de la Prensa, el Día de la Libertad de Expresión, el Día del Periodista, son ocasiones en las que es bueno sentarse y conversar. ¿Qué tipo de información estamos construyendo y qué tipo de información es la que está consumiendo la ciudadanía? Porque al final eso es lo que importa detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el mensaje que estoy generando? ¿Qué decisión va a tomar la señora en su casa o el señor que va manejando el colectivo en este momento? ¿Qué visión del mundo se está generando él a partir de la información que yo le estoy entregando? Y en eso hay que ser muy responsable. Víctor, en conmemoración, ¿cierto?, de esta celebración del Día de la Prensa, es imposible no plantearse o no reflexionar con respecto a cómo hoy día también la prensa se vende como un producto que muchas veces domina el mercado o el quien tiene mayor poder adquisitivo. Hoy día la prensa, nosotros tenemos distintos tipos de prensa y lamentablemente a veces quien tiene recursos paga para que se informe lo que ellos quieren y es eso lo que trata después la ciudadanía. En ese sentido, ustedes como colegio de periodistas tienen estos debates, estas reflexiones, ¿cómo lo tratamos? Porque finalmente los periodistas, ¿cierto?, que tratan y que hacen todo el tema de la información, igual están sujetos a tener que estar precisamente en medios de comunicación que ven otros. Claro, bueno, los periodistas y la prensa somos simbióticos, ¿no? No existe uno sin el otro. Sin embargo, como te decían antes, los periodistas somos parte del universo de las personas y de los profesionales que hacen la prensa. Nosotros nos abocamos a materias informativas, más reflexivas, materias de opinión. Pero hay otras áreas, otras dimensiones que, claro, están sujetas a criterios de formación distintas de otros profesionales. Y una de esas áreas es la área de subsistencia, por decirlo así, ¿no? Los medios tienen un componente empresarial porque son empresas y necesitan sobrevivir, necesitan pagar sueldos. Antiguamente los medios de comunicación se financiaban con, no sé, la prensa escrita, por ejemplo, se financiaba con la emisión de la edición impresa y de publicidad. Hoy día las emisiones impresas ya prácticamente nadie las lee, ya son casi un adorno. Y las señoras cuando buscan el diario, o los señores cuando buscan el diario, lo buscan para prender la parrilla o la leña. Claro. Entonces, efectivamente la prensa ha evolucionado y lamentablemente desde el punto de vista de la manipulación, la instrumentalización de los medios de comunicación, hemos tenido un retroceso que yo diría que para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información es lamentable. Porque la utilización de medios de comunicación como instrumentos de propaganda política, por ejemplo, o de construcción de posverdades en función de un objetivo político, económico, Exacto, religioso, se está viendo muy a menudo y no solamente en nuestro país. Veamos lo que está pasando en Estados Unidos, donde tenemos un presidente que no solamente ha maltratado, insultado, y no solo desde la misoginia, también desde el racismo, a periodistas que le han hecho preguntas que lo incomodan. También ha amenazado con el cierre de medios de comunicación que son reconocidos a nivel mundial. Esa realidad lamentablemente se está instalando en el mundo y por supuesto que a nosotros, a los periodistas, es algo que nos preocupa, no solamente porque se trata de un espacio laboral para nosotros, no solamente por eso. Aquí hay temas que son mucho más de fondo y son mucho más importantes, que tienen que ver con qué sociedad estamos construyendo, porque la verdad es sustento de la democracia. Y una democracia que se construye sobre la base de mentiras está condenada a destruirse. Entonces, no podemos permitir que la mentira se tome los titulares, que la banalidad informativa sea más atractiva que la información objetiva. Cuando el sensacionalismo, el morbo,
esta cosa cruenta de mostrar un hecho que puede ser lamentable para una familia, mostrarlo como algo sensacionalista, que es atractivo porque tiene muerte, porque tiene sangre, eso es dolorosamente contrario a la construcción positiva de la democracia. Bueno, y por eso es tan importante que quienes ejerzan, ¿cierto?, y estén en la prensa y hagan el tratamiento de la información y todo lo asociado sean personas que puedan profesionalizarse en el área. Porque, claro, la carrera ya existe, están las condiciones, siempre también se ha hecho en el mundo de las comunicaciones, por oficio, quizás el tema del reporteo, ¿cierto?, etcétera, pero una cosa es buscar la noticia, tener el dato, y otra muy distinta es poder hacer el trato de la información, y ahí también hay que tener resguardo, hay que tener mucho resguardo, porque aún se dice que la prensa es el cuarto poder del Estado. Y yo, al menos, en mirada muy personal, creo completamente en ello. Entonces, hacer prensa es tener una responsabilidad enorme y es importante que la gente así lo sepa también. Así es. Ese viejo adagio de que la prensa es el cuarto poder es harto más que una frase para un afiche, digamos. Es bastante cierto. De hecho, las autoridades, cuando se instalan en el poder, en los distintos niveles de la estructura del Estado, generalmente una de las partes más importantes de los equipos profesionales que les interesa levantar el área de comunicaciones, y eso es por algo. Es porque tienen que ver la forma en cómo se van a relacionar con la prensa, porque a partir de lo que informa la prensa se construye lo que se llama clima de opinión, que después construye la opinión pública. Entonces, la prensa es muy importante. Ahora, respecto de comunicadores y reporteros, siempre ha habido, incluso antes que existieran los periodistas, existían los comunicadores. Y yo debo decir que en lo personal, digamos, acá en la región, yo tengo muy buenos amigos que son comunicadores y que se dedican a hacer prensa sin ser periodistas. Podría nombrarlos, pero no lo voy a hacer. Para que nadie se quede afuera. Para que nadie se quede afuera, justamente. Y yo debo decir que muchos de ellos, en muchas ocasiones, porque a mí me ha tocado trabajar en espacios en donde se maneja información sensible, ellos han prestado oído y han colaborado en la construcción ética de la información. Ahora, distinto es cuando se deja el libre albedrío la generación de noticias, y cualquier persona, incluso sin oficio, un día se baja de la micro y porque tiene un celular en la mano se hace reportero, ¿no? Y que se da mucho. O sea, nosotros tuvimos las escenas de violencia que se vivieron entre adolescentes acá en el centro de la ciudad. Recuerdo hace años también cuando hubo una situación en que escolares se concomitaban, se ponían de acuerdo para organizar peleas masivas en el mall, esto fue hace 10 años atrás, y el objetivo era transformarlos en reels, porque era una forma de obtener likes. Entonces, cuando empezamos a distorsionar la funcionalidad de un medio de comunicación, nos estamos equivocando. Y para no equivocarnos, necesitamos que esos medios de comunicación cuenten con profesionales especializados en el área de las comunicaciones. En este caso, periodistas. Al menos en el equipo de prensa tiene que haber alguien que sea periodista. En la dirección, en la edición de contenidos, tienen que haber profesionales formados para ello. Víctor, el tiempo se nos pasa volando, ¿ah? Pero bueno, algunas de las cosas buenas que han pasado en prensa, y también aprovechando de hacer memoria, fue este portonazo que dio Fiscalía cuando trataron de intervenir los teléfonos de los periodistas. ¿Te recuerdas? Sí. Que uno decía, bueno, si pasa eso hay que estar atentos, porque claramente eso va a coartar lo que el ejercicio del periodismo, donde uno ahí cuida la fuente, ¿cierto? Y permite precisamente que tú puedas informar de manera más tranquila, consciente, para quien te está dando esa información. Eso fue algo bueno que pasó. En algún momento estuvimos ahí atentos a qué pasaba. Mira, el 2025 tuvo su parte de situaciones que fueron bastante complejas desde el punto de vista del ejercicio periodístico. Uno fue que todavía sigue ahí en carpeta el proyecto de ley Mordaza que levantaron en la Comisión Constitucional. Sí. Y que buscaba sancionar con penas de cárcel a quienes filtren o difunden información de carpeta reservada. Y estaba también esta otra pretensión de la Fiscalía de solicitar la intervención de teléfono por un periodo de 2 años, estaban pidiendo, para periodistas. Eso es impresentable en cualquier democracia. Y qué bueno que no pasó. Qué bueno que encontramos un límite
que esperamos que no se vuelva a intentar traspasar, porque no es la democracia que queremos construir. De todas maneras. No es el rol que tiene que jugar la prensa, y la justicia no se puede ir en contra de los informadores. Y que ojalá la denominada Ley Mordaza 2.0 tampoco vea la luz, porque tiene cosas que son bastante atentatorias a lo que es precisamente la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa. Vamos a ver qué pasa este año. Esa lucha todavía sigue en pie. Todavía hay que darla. Víctor, nos quedan súper pocos minutitos y yo sé que tú tenías algunos datitos que darnos y alguna invitación también. Sí, mira, me quiero tomar 30 segundos antes, porque tú sabes que yo trabajo, yo no tengo fuero como dirigente, y para poder salir a hacer esta tarea de difusión del colegio solicito permisos a mi jefatura, así que le envío un saludo ahí a Jimena Valenzuela, que es mi jefa y que me autoriza para poder estar en estos espacios. Muy bien, saludos ahí entonces. Sí, y hacer una invitación. Nosotros como Consejo de CIMASUR somos patrocinadores de la carrera de Autos Locos de Puerto Montt, que por segundo año consecutivo la sexta compañía de bomberos está realizando. Esta carrera es mañana. El primer año convocó alrededor de 7.000 personas. Mañana esperamos reventarla. Queremos que que sean muchas más las personas que vayan a disfrutar de la bajada de estos carros locos que se hacen en la Cuesta Los Espinillos. Van a ver carros de food truck, comida. Es muy divertido. Yo el año pasado fui a hacer fotografía solamente, pero la verdad es que lo pasé muy, muy bien. Hay mucha risa, mucha diversión. Es una actividad completamente familiar. Y el llamado es a que vayan, participen. La Cuesta de los Espinillos a partir de las 11 de la mañana, de las 10 ya empiecen a llegar, porque llega mucha gente. Y que sobre todo respeten las normas de seguridad que Bomberos les va a estar entregando. Perfecto, ahí está la invitación entonces para participar de esta interesante actividad. Víctor, agradecerte como siempre que pueda estar aquí en Cooperativa Red Los Lagos. Sabemos que volverá a visitarnos más adelante seguramente, y también darte ahí el último minuto, 2 minutos, para que puedas despedirte de nuestra audiencia. No quisiera irme sin enviar un gran abrazo y todo nuestro reconocimiento a todas las personas, hombres y mujeres en nuestra región y en el país, que trabajan en medios de comunicación, que hacen posible el ejercicio de la prensa, que hacen carne el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la ciudadanía, y hacerles también un llamado: manténganse firmes, manténganse independientes, manténganse coherentes, manténganse éticos, porque tenemos grandes desafíos que se vienen para el país, y la prensa tiene y debe y va a jugar un rol muy importante en este nuevo escenario. Gracias, Víctor. Tremendo mensaje, queridos auditores y auditoras. 10 de la mañana con 28 minutos. Hemos estado conversando con Víctor Toledo, presidente de CIMASUR del Colegio de Periodistas. Vamos a la pausa.